Hey, ¿qué onda? Pues ya para empezar. Pues en general el taller de hoy no se va a enfocar tanto en la parte de HTML, sino más como en la parte de lo que sería, ya se podría considerar backend, es decir, como la funcionalidad que tendría la página. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a intentar replicar es como como esta página, que básicamente lo que puedes hacer es de que tú le picas a New Quote y te da como una nueva frase, ¿no? Estas son frases de programadores. Y pues te las va dando, y todas estas frases te las va dando de una API o una base de datos. Ahorita vamos a ver pues, qué es API y qué es todo eso. Y también lo que podemos hacer es que cuando le damos al botón de tuitear, pues podríamos tuitearla directamente esa frase. Entonces también nos estaríamos conectando al API de Twitter. Entonces, pues vamos a empezar. Les voy a pasar también este repositorio de GitHub, en el que si quieren ya lo pueden checar después de la clase o lo que sea, y vienen más links como para ver más a fondo de lo que vamos a ver hoy, ya sea de pues, qué es una API, qué es el DOM, promesas, todo eso. Entonces, o sea, lo vamos a ver, pero ahí lo van a poder ver pues más a fondo por si quieren. Si pueden, abran su Visual Studio. Básicamente creen una nueva carpeta, nada más. O sea, si quieren, desde el explorador de archivos, donde quieran, en escritorio, donde ustedes quieran. Nada más crean una nueva carpeta y la abren con Visual Studio. Y ya, estos archivos que yo tengo aquí, ignórenlos. A ustedes les va a parecer vacío, pero eso es nada más porque lo tengo en GitHub. Pero en general, nada más creen una nueva carpeta y la abren con Visual Studio. Hasta ahí me imagino que nadie tiene como problemas o algo así, ¿no? Sí, todo bien. Va. Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer primero, pues como es una página, pues vamos a crear el nuevo archivo. Ahí le pueden dar, si quieren, aquí arribita o botón derecho New File, y pues el index HTML, el de siempre. Y también vamos a crearnos un nuevo archivo que se va a llamar, por ejemplo, app.js. El JS pues ya va a ser el JavaScript, ¿no? Igual, o sea, esto lo podremos poner en carpetas, todo, pero ahorita lo quiero dejar así para no complicarnos como con carpetas y todo. Entonces, en el index, básicamente lo que pues, vamos a empezar a hacer, ¿no? Como habíamos visto de HTML, si le ponen un signo de exclamación en Visual Studio y le dan Enter, ya les va a completar toda esta primera parte del HTML. Y le damos botón derecho, Open with Live Server. Y pues esto nos va a abrir la página aquí. Ahorita pues está en blanco, pero así ya no vamos a tener que estar recargando la página cada vez que queramos ver los cambios. Entonces, aquí pues en el título hay lo que ustedes quieran, ¿no? De que frases programadores o lo que sea. Y entonces pues primero para crear la base de lo que vamos a hacer, o sea, como por ejemplo más o menos algo así. O sea, esto va a ser muy rápido. Simplemente, como habíamos visto, dentro del body tiene que ir pues todo el diseño, ¿no? O bueno, como la arquitectura de la página. Entonces, pues primero necesitamos un contenedor, básicamente que tenga, o sea, es el que va a contener como esta cartita, ¿no? Como donde se ve la sombra es lo que va a contener. Entonces a ese, por ejemplo, le podemos poner una clase que diga, por ejemplo, quote container, ¿no? O sea, como el contenedor de la frase. Dentro, pues, ¿qué tenemos, no? Entonces, pues tenemos como la frase, quien la dijo, el autor, los botones y el new code, ¿no? Entonces, por ejemplo, para eso podríamos crear otro div que sea por ejemplo, el quote text. Entonces, básicamente sería crear otro div donde dentro va a ir todo el texto, ¿no? Que vaya a tener la frase, básicamente. Y después, por ejemplo, podríamos poner fuera del quote text, por separado, el contenedor que va a llevar el autor, básicamente. Entonces, en ese caso, pues podríamos poner, por ejemplo, autor.
Bueno, y todo esto más bien lo pondría dentro de un quote container y dentro el autor. Pues ahorita, más que nada, por parte de diseño, ahorita van a ver por qué. Pero básicamente esto va a contener todo lo que sea el texto del autor. Y, por ejemplo, ya terminando toda la parte del autor, pues podríamos poner, como estos botones van juntos, básicamente, o sea, como que están separados, pues, están uno a la izquierda y uno a la derecha, pero básicamente están como en una misma cajita. Entonces, pues aquí podríamos poner, por ejemplo, el button container, ¿no? Como el que va a contener pues, todos los botones. Y pues aquí vamos a tener dos botones, ¿no? Tanto el botón, por ejemplo, del de Twitter. Entonces aquí podríamos crear un botón. Y por ejemplo, el class le ponemos, no sé, button Twitter, por ejemplo. Y aquí dentro, por ejemplo, normalmente iría ahorita la imagen del pajarito, o sea, un icono. Nada más, vamos a ver si nos da tiempo de ponerlo porque tenemos que descargar una cosilla, pero por el momento hay que ponerle Tweet o algo así, no sé. Y también, es importante que al botón le pongan, por ejemplo, un ID, porque los IDs, a diferencia de las clases, o sea, bueno, también las clases las podemos usar desde JavaScript, pero el ID nos facilita la manera en la que nosotros podemos referenciar a ese botón desde JavaScript. Como el ID es único para cualquier elemento, así nosotros sabemos que cuando se le dio clic justamente a este botón, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ID le podríamos poner Twitter. Twitter, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ahorita vamos viendo la página, aquí tenemos, ¿no? Nada más el botón. Y pues hay que crear otro que básicamente sea, por ejemplo, el botón de next quote, o sea, para la siguiente, ¿no? Entonces podría ser button, o bueno, new quote, por ejemplo, y que su ID sea, por ejemplo, new quote también. No hay problema que la clase y el ID se llamen igual, con que no haya un mismo ID en alguna parte de la página, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, new quote. Y ahorita en la página, si se fijan, ya tenemos estos dos botones. Obviamente le falta estilo y todo, ¿no? Pero entonces, básicamente, por ejemplo, aquí lo que haríamos sería dentro del quote text. A ver. Vamos a poner un span. La etiqueta span, básicamente, o sea, un div como que es para separar o sea, como hacer cajitas, ¿no? El span es como una etiqueta así medio especial porque básicamente lo que hace, se podría decir que es nada. Solamente nos sirve, por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entre el span, por ejemplo, podríamos encerrar por ejemplo, el span. Y entre los span encerramos el hola. Pero el ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está fuera del span. Entonces lo que nosotros podríamos hacer como desde la parte de diseño sería hacer referencia al span que esté dentro del quote text y que a eso, por ejemplo, el hola se ponga más grande. Y todo lo demás que esté dentro de esto ya no se va a ser de, no sé, 16 píxeles la fuente, pero esto sería de 30. Entonces el span nos sirve normalmente como para poder encerrar encerrar cositas, pero sin realmente tener que crear otro div ni nada. Entonces, es más que nada eso como para indicar de que, pues entre esto y esto va a haber algo que quiero modificar, pero todo lo de fuera déjamelo como se lo voy a decir acá, ¿no? Entonces, básicamente, aquí, por ejemplo, en este span, yo le voy a poner un ID de quote. Esto es básicamente porque también, como nosotros vamos a jalar la información como desde la base de datos, tanto o sea, del quote, o sea, de la frase, también necesitamos referenciar en dónde la vamos a poner. O sea, el ID que tenemos en el botón es para saber que le vamos a dar clic a ese botón. Pero el ID que tenemos aquí, porque aquí dentro de esto iría la frase, por ejemplo, no sé, esta es una frase, ¿no? O sea, si nos vamos a la página, pues aquí está.
Pero estas frases van a ir cambiando dependiendo o sea, la base de datos, ¿no? Lo que nos vaya llegando. Pero entonces, para saber dónde la vamos a poner, necesitamos ponerle el ID para desde JavaScript decirle, pues yo sé que en el elemento spam, dentro vas a poner esta frase. Entonces, eso nos va a servir para ir poniendo frases como dinámicamente. Igual la parte del autor, si se fijan, tenemos el contenedor del autor, básicamente. ¿Cómo se llama? El quote autor, perdón. Aquí tiene que ser. Bueno, o sea, puede ser lo que sea, ¿no? Pero para saber qué es el contenedor del autor. Y esto igual podríamos poner que fuera spam. Y en vez de clase, que sea un ID, básicamente. O sea, si se fijan en lo mismo, vamos a tener un contenedor de la frase como tal y el span para saber que va a ir justo aquí. O sea, como entre medio va a ir aquí la frase y aquí dentro del ID del autor, pues va a ir el autor, no sé, por aquí. Entonces así ya vamos a saber dónde vamos a poner la frase y dónde vamos a poner el autor, ¿no? Entonces realmente, en general, eso sería todo hasta ahorita porque no le vamos a poner iconos por el momento. Y pues sí, en general ya tenemos el contenedor de los botones, ambos botones. Y todo esto, el quote container, todo esto se me fue aquí, todo esto también va a encerrar a los botones. O sea, esto porque si se fijan aquí, esta cajita también encierra los botones. Entonces nada más es igual como pensar en las cajitas, ¿no? De que este botón es una cajita, esta otra. Los dos botones es como una cajita así muy larga. Todo el texto es otra cajita y así. Entonces básicamente es como ir encerrando todo. Pero igual, o sea, esto podría ser como ustedes quisieran, ¿no? Entonces, y ya nada más para empezar a darle un poquito de estilo que se vea más pues como esto. Por ejemplo, simplemente vamos a crear aquí mismo new file y, por ejemplo, style.css, ¿no? Como ya habíamos visto, el CSS es para dar estilos. Igual si todavía no le agarran a CSS o HTML, pues, o sea, no se preocupen. De todos modos, o sea, ya sea que después van un tutorial ya de HTML o algo así. En Style, pues básicamente lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, el body, si se fijan, o sea, aquí lo que tenemos todo esto, o sea, como esta tarjetita, nada más así. Ahí está. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en el body es donde va todo. Y dentro tenemos todo este cuadrito que es la tarjetita. Pero desde el body vamos a centrar todo, ¿no? O sea, porque la tarjetita en sí está centrada a la página. Entonces, para hacer eso está sencillo con lo que habíamos visto, por ejemplo, de Flexbox. Igual, si no habían visto Flexbox, pues ahí después pueden checar nada más un tutorial rápido. Básicamente le ponemos display flex para decirle que vas a utilizar Flexbox. Y aquí le vamos a decir, por ejemplo, que se va a alinear justify content, se va a alinear al centro de la página. Esto es en el eje horizontal. Y align items para centrarlo en el eje vertical. Por ejemplo, ahorita lo seguimos teniendo ahí, pero más que nada porque no le hemos también, por ejemplo, dado, o sea, al contenedor, o sea, este contenedor que contiene pues todo, todavía no le hemos dado un borde, un ancho, nada, entonces todavía no lo centra, ¿no? Pero entonces con estas simples tres líneas ya lo podemos centrar. Por ejemplo, también aquí le voy a dar que no tenga márgenes, o sea, para quitarle los márgenes como por default que le pone Chrome. Por ejemplo, pues que el color de la fuente en general pues sea, no sé, como o sea, el color de todas las fuentes que estén en la página que sean como negro, pero pues, por ejemplo, un grisecito más, no negro como tal. Y pues en general, bueno, por ejemplo, el font weight que sea de 700. O sea, todos esos son estilos que pues, ya ustedes le pueden ir cambiando a como quieran, ¿no? Y Font Family, podríamos descargar una de Google Fonts, todo, pero ahorita para no irnos a descargar links ni nada, no sé, le vamos a poner, por ejemplo, esta Lucid AdSense. ¿Qué tal?
Sí, pues ahí la cambió. Entonces, bueno, no sé. Una fuente que sea más, no sé, bonita. Verde, no sé. Y, por ejemplo, en general... bueno. Y el text align en el centro, para que pues, todo esté en el centro, ¿no? Entonces, igual les digo, o sea, todavía no está en el centro, más que nada porque pues no le hemos puesto qué vamos a centrar. Entonces, ahora sí, por ejemplo, nos podemos ir a nuestro quote. Y aquí, perdón, el height, que sea 100 BH. Es decir, que ocupe todo el alto de la pantalla, nuestra página. Entonces aquí, como habíamos visto, ¿no? Tenemos el quote container, que es pues, el que contiene todo. Y con punto es para referenciar la clase. Decimos quote container. Y básicamente aquí pues ya podemos ir poniendo de que, por ejemplo, el max width, o sea, el ancho máximo que podría tener nuestra cajita, que sea, por ejemplo, 900 píxeles, ¿no? Que tenga, por ejemplo, el border radius de unos 10 píxeles. Esto más que nada porque si se fijan aquí tenemos como los bordecillos así redondeados. También podríamos decirle que, por ejemplo, el background color sea, por ejemplo, no sé. O sea, aquí podrían elegir el color que sea, o sea, el que ustedes quieran, no sé, por ejemplo, 255, 255, 255 y a lo mejor 0.4. O sea, esto básicamente es como blanco, pero o sea, como más opaco, básicamente. Y, por ejemplo, el box shadow, esto es para darle sombrita. Por ejemplo, le podemos decir que se mueva 0 en X, o sea, que la sombra no salga como a la izquierda o derecha, que salga 10 píxeles en vertical, que, por ejemplo, se difumine otros 10 píxeles y pues igual aquí un color normalmente, aquí se pone como normalmente pues se ponen como colores negros, ¿no? Como sombras negras, entonces pues le podríamos poner, por ejemplo, black y nada más seleccionamos, o sea, le podemos pasar como por encima con el mouse y aquí le podemos bajar la opacidad, por ejemplo, a un punto 2, algo así. Entonces, bueno, todavía no se vincula, más que nada porque no le hemos puesto el link acá. En el HTML siempre hay que vincular el CSS, entonces le damos link. Rel Stylesheet, como habíamos visto, es para indicarle que va a ser una hoja de estilos. Y en el href, básicamente, es dónde está ¿cómo se llama? Nuestro archivo. Por ejemplo, estamos en la misma carpeta, o sea, todo está como dentro de la misma carpeta, entonces le podemos poner punto / y elegimos el style CSS, ¿no? Entonces, ya que lo seleccionamos, si se fijan, ya se le aplicaron los estilos, ¿no? Que estaban. Entonces, sí, que siempre no se les olvide vincular la hoja de estilos. Y, por ejemplo, pues ya tenemos eso, ¿no? O sea, digo, todavía tiene, o sea, está como muy pegado, ¿no? Entonces, por ejemplo, le podríamos decir que también tenga un padding, es decir, como márgenes hacia adentro del contenedor, no hacia afuera, sino hacia adentro, por ejemplo, de 20 píxeles arriba y abajo, y a lo mejor de 30 píxeles a la izquierda y derecha. Si se fijan, eso da margen hacia adentro. Entonces, por ejemplo, con eso ya más o menos tendríamos como esta misma cosita. Y esto en general ya se haría... bueno, y el width también me faltó poner, que sea automático. Más que nada porque, por ejemplo, imagínense que aquí van a ir cambiando las frases, ¿no? O sea, sabemos que no todas las frases van a ser del mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fuéramos a nuestro index, y en vez de poner esta frase, no sé, ponemos un texto así, como prueba. Aquí. Por ejemplo, así como un texto de 70 palabras. O sea, aquí sí se va a ir escalando, pero cuando vayamos a estar ajustando la página, es decir, ponerla como para celular o así, este texto se nos va a salir de la cajita. Entonces le tenemos que decir aquí que el width sea automático para que vaya escalando, no importa si la frase es muy larga o pequeña, ¿no?
Entonces, si se fijan, ahí va a ir poniendo la frase, el autor y todo eso, ¿no? Entonces ya más o menos, o sea, todavía falta, pero ya más o menos va así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita podríamos empezar con el quote text, que básicamente el quote text, como habíamos visto, es esta parte de aquí, que es donde va a ir tal cual la frase, pues. Entonces, por ejemplo, ahí le podríamos poner de que quote text, por ejemplo, que el font size sea de 2.75 rem, por ejemplo. Si se fijan, ya lo pone de otro tamaño. O sea, todavía, o sea, igual está muy grande, ¿no? Pero en general nunca vas a tener frases tan largas. O sea, igual va a estar así. De todo modo, lo que nosotros podemos hacer, o sea, y lo vamos a hacer después, es detectar desde código de que, pues, no sé, la frase mide, no sé, 100 palabras. Si mide 100 palabras, entonces haz la fuente más pequeña, ¿no? Entonces, si se fijan, ya la frase saldría más como en el tamaño que es. También aquí tenemos, por ejemplo, nuestro autor, ¿no? Aquí, entonces, por ejemplo, si también vamos a darle un estilo diferente. Entonces, por ejemplo, al quote author, básicamente, quote author. Aquí, por ejemplo, si se fijan, tiene un pequeño margen de aquí arriba. Entonces, pues nada más margin top, que sea, por ejemplo, de 15 píxeles. Después también vamos a poner, por ejemplo, el font size, pues un poquito más pequeño, ¿no? Del que estaba antes. Entonces, si se fijan, lo pone como diferente. Y, o sea, ya es más chico, pero también está en, ¿cómo se llama? O sea, en negrita. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a darle un font weight de 400, porque como habíamos visto, le pone 700 por default a todo. Entonces vamos a ponerle font weight 400 para que sea, o sea, más, o sea, que sea más, no sea negrita, pues. Y a lo mejor el font style, que sea italic, es decir, que sea como cursiva. Entonces, si se fijan, ya lo puso más pequeño y aparte, o sea, ya no es negrito y lo puso de ladito, ¿no? Entonces, pues ya se va viendo más como tenemos acá. Por ejemplo, ¿qué faltaría? Pues el contenedor de los botones, ¿no? Porque los botones siguen aquí uno al lado de otro. Entonces, como habíamos visto, aquí tenemos el contenedor que pues tiene ambos botones. Entonces, vamos al button container. Y por ejemplo, ahí le vamos a decir que igual ese, como también tiene un margen, necesita como estar espaciado el autor, igual, por ejemplo, unos 15 píxeles. Y igual aquí vamos a usar display flex, que básicamente, pues como ya sabemos, el display flex nos permite poner cosas tanto en columna como en fila. Entonces, si se fijan, aquí ya lo separó un poquito. Y para poder poner uno a la izquierda y otro hasta la derecha, se utiliza el justify content. Si lo pusiéramos en el centro, nos lo pone en el centro, ¿no? Pues normal. Pero también está esta que es a space between, que como el nombre dice es espacio entre los elementos que estén dentro de esta cajita. Como tenemos dos, nos va a poner un espacio entre este botón, todo este espacio y este. Y va a agarrar solamente el espacio que tenga la cajita, ¿no? Disponible. Entonces, pues ya se ve mucho más similar a esto. O sea, falta el fondo y eso, pero igual ahorita podemos arreglar eso, ¿no? O sea, igual si le quieren ya poner un fondo, no se le pueden poner aquí background color, por ejemplo, no sé, blue violet, pero igual más bajito para que no se vea tanto. Ahí, ¿no? Para, aunque sea que vean color, porque para poner este fondo igual tenemos que ahorita descargar cositas, entonces nada más para ver al final ya si nos alcanza el tiempo y ponerle esos estilos. Y bueno, y nos falta poner los botones para que se vean pues más bonitos, ¿no? Entonces básicamente aquí lo que vamos a hacer es de que le vamos a decir al button container button, es decir, a todos los que sean botones y estén dentro del button container, y como tenemos dos botones, esto se le va a aplicar a ambos, pues en general ambos botones, si se fijan, tienen los mismos estilos. Lo realmente único que cambia es que uno es de tal color y otro de tal, pero es como el mismo estilo. Entonces, básicamente lo que aquí le vamos a decir, por ejemplo, es que el cursor sea pointer
Porque si se fijan ahorita, cuando pasamos el botón el mouse por encima, no se pone, o sea, no cambia el mouse como a la manita, ¿no? Entonces con el cursor pointer ya cambia la manita, ¿no? Por ejemplo, le vamos a decir font size 1.2 rem, por ejemplo, para que se vea más grandecita, pues. El height de 2.5 m. O sea, este es el alto del botón. Si se fijan, ya se puso más alto. Por ejemplo, también le vamos a decir border, porque como ven tiene un borde negro, entonces border none. Border none. Y ya le quita el bordecito. Realmente los bordes de los botones siempre están bien feos, entonces casi siempre se quitan, ¿no? Pues para redondear el border radius. Por ejemplo, pues que el color sea igual como medio blanquito. No, perdón, es más bien como gris. O sea, más bien el color de la letra sí es blanco, pero el background color, o sea, como el colorcito de fondo, por ejemplo, que sea como ese grisecito, que aquí tengo un color, el mismo color que habíamos puesto en el otro lado, que es este. Pero igual, o sea, le pueden poner gris o lo que sea, o nada más copian este codiguito, ¿no? Entonces, aquí ya se lo puso. Y, por ejemplo, que le faltaría esto cuando ustedes le dan clic, si se fijan, les pone como una cajita, ¿no? Por arriba del botoncito. Entonces, nada más para quitar eso, entonces con outline none. None. Un padding también para que haya como un margen, ¿no? Para que no esté como tan pegado, pues, esta cosita. O sea, como los bordes del botón. Entonces, pues, nos podemos ir a 0.5 rem, 1.8 rem. Y como habíamos visto, pues, esto es arriba y abajo y esto izquierda y derecha, ¿no? Y si se fijan ya, como ya los puso, o sea, ya les dio un margen igual hacia adentro. Y, por ejemplo, ya nada más, por ejemplo, otro box shadow, ¿no? Para que tenga, o sea, para que tenga una sombrita. Entonces, por ejemplo, 0.5 píxeles, tal vez. Y un black. O sea, podría ser realmente como el mismo de acá. Entonces, algo así. Y si se fijan ya tiene como la sombrita en el botón. Y pues ya se ve bonito. Y si quieren como una animación así cool, pueden volverlo a poner el button container button. Y cuando, por ejemplo, se le haga clic, cuando esté active, active es cuando se le detectó el clic. Entonces, por ejemplo, lo que podrían poner es un transform.translate en Y. Es decir, esto va a mover el botón en coordenadas de Y, ¿no? Por ejemplo. Entonces le podemos decir, y las coordenadas positivas aquí van de hacia abajo. O sea, si te vas hacia abajo en Y, es positivo. Entonces, por ejemplo, le podemos decir, pues, muévete, por ejemplo, 5 píxeles positivos en Y. Y quita el box shadow, quítalo. Entonces, por ejemplo, cuando se le haga clic, si se fijan, como que va a tener esa animación. Y ya nada más para que se vea más bonito, por ejemplo, podríamos poner el transition all de 0.3 segundos, por ejemplo, easy in. Esto es nada más para que no sea como un cambio abrupto y como que haya una transición, ¿no? De que dure 0.3 segundos en easy in. O sea, como si fuera un editor de video, ¿saben? Entonces aquí cuando le pican, si se fijan, ya baja como más despacito. Y pues, o sea, son como, no sé, como truquillos que le puedes dar y tus páginas empiezan a ver más cool en general. Que dura menos. Sí, ahí está. Entonces, en general, ya tendríamos como, pues como esta página, pues en general, ¿no? Ya tendríamos más o menos lo mismo. Entonces, ahora sí, o sea, igual si sienten que me fui rápido en el HTML y CSS, no se apuren, es más que nada porque me quiero ahorita enfocar más que nada en la parte de APIs, todo. Pero básicamente esto, pues, fue como un HTML así como medio sencillo. Pues ya teniendo esto, pues ya tenemos como todo listo.
para empezar ahora sí a hacer o sea, poner, ya comunicarnos a la API. Entonces, nada más antes de la API, pues déjenles paso la API. Developer quotes API. Entonces, hagan de cuenta. Nada más antes, les quiero decir, por ejemplo, qué es el DOM. Porque lo que pasa es que nosotros normalmente lo que hacemos con JavaScript, por ejemplo, si alguien quiere seguir haciendo web y después se encuentra con React o así, siempre sale el término de que no, pues React te ayuda a que no tengas que manipular el DOM automáticamente y así, ¿no? Pero, o sea, en general, ¿qué es el DOM, no? Porque con JavaScript nosotros lo manipulamos manualmente. Entonces, básicamente el DOM viene siendo como el arbolito que genera HTML. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Esta partecita. Es decir, tenemos la etiqueta HTML. Aquí está. Tenemos la etiqueta HTML, ¿no? Que encierra a todo, ¿no? Entonces se puede, y en general como los dos hijos que tiene es tanto el head como el body, ¿no? Entonces el head y el body. Entonces, por ejemplo, el head tiene, por ejemplo, el título y además tiene estos, ¿no? Como hijos. Entonces aquí del head, aparte del título, tendría otros 3 hijitos, ¿no? El body, pues, que tiene de hijos con nosotros. Por ejemplo, tiene el div. Este div, ¿no? Lo tiene como de hijo. Y a su vez ese div también de hijo tiene estos. Y otros 3. O sea, básicamente se va haciendo un arbolito. Esto es el DOM. Esto es la manera en la que el navegador interpreta HTML. O sea, sabe que HTML es un arbolito y simplemente va diciendo, pues tengo la etiqueta como padre, entonces después de aquí tiene esta, ¿no? Entonces, eso es el DOM. Es como el arbolito de HTML que se genera a la hora de que el navegador lo interpreta. Pero entonces, por ejemplo, lo que pasa es que nosotros que a lo mejor hacemos un cambio aquí, de que tenemos nuestro H1 y hacemos un cambio en el hola mundo, ¿no? De que cambiamos el texto, algo así. Lo que pasa es que así, sin librería, sin nada, la página detecta que hubo un cambio aquí de que, pues se cambió este hola mundo y ahora dice, no sé, hola Jorge, ¿no? Entonces, se vuelve a cargar toda la página solamente para poder actualizar esa pequeña partecita que se cambió. Entonces es muy ineficiente, sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos muchos archivos de estilo, muchas imágenes, que le pusimos videos, cosas así, porque a los más mínimos cambios, toda tu página se va a estar volviendo a recargar. Sería lógico que sea como, oye, pues nada más se cambió esta partecita, pues ¿para qué me vuelves a recargar todo esto? Solo recárgame como esta partecita de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es en lo que ayuda React, a que solo se recarguen ciertas partecitas y hace que tus páginas sean más rápidas. Pero entonces, en general, eso es el DOM, como el arbolito que se genera. Y manipular el DOM quiere decir eso, que nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue dejar listo aquí, por ejemplo, en el span de autor, nosotros dejamos listo para poner dentro el texto que vamos a agarrar de la base de datos. Entonces vamos a estar manipulando el DOM, porque vamos a estar cambiando el valor de ese arbolito, porque aquí que fuera el autor, dentro diría Jorgito, o la siguiente frase ahora diría, no sé, Diego. Entonces eso es manipular el DOM, como estar cambiando ese arbolito que vamos a tener. Y ya, o sea, eso en general es como importante más o menos que lo más o menos sepan para cuando se quieran pasar más o menos a React, que vean que, o sea, porque lo escuchan mucho, lo del DOM y eso. Y pues ahora sí, por ejemplo, vamos tal cual a JavaScript. Pero antes, por ejemplo, o sea, ¿qué es una API, no? En general, la manera como más sencilla de definir una API, o sea, me gusta una analogía que hay, que básicamente nosotros hasta ahorita hemos hecho como esta partecita, ¿no? Que se consideraría el frontend, que igual lo han escuchado, lo que sea. El frontend es pues como la parte que se ve. El backend ya vendría siendo la parte de APIs, darle funcionalidad. Entonces, podrían pensar que, por ejemplo, es como tu API, que están en un restaurante y que tienen un menú, ¿no? Entonces, y la cocina
básicamente la cocina podría ser el backend, es decir, como su base de datos o donde van a tener la información. Y ustedes tienen el menú de comida. Entonces, en el menú de comida les pone les ponen qué hay, ¿no? O sea, qué es lo que tienen para ofrecer. Y tú eliges algo. Pero entonces todavía debe de haber un vínculo como entre la cocina, es decir, como la base de datos, y tú como lo que te van a llevar al plato, como la página. Entonces, una API se podría considerar, por ejemplo, que es como la parte del mesero. Es como ese vínculo que hay entre toda tu parte trasera, o sea, ya sea tu base de datos, lo que sea, y tu frontend. Entonces es como esa analogía de que tu API es como el mesero que va a la cocina, él le hace la petición al chef de que, oye, el comensal me pidió tal plato, yo te lo estoy entregando a ti su petición, dámela a mí y yo se la llevo. Entonces, básicamente eso podría ser una API como en términos muy sencillos. Después hay diferentes tipos de APIs, todo, pero es como en general lo mismo, esa analogía. Y es importante tener APIs también por cuestiones de seguridad, porque así solamente permites que se hagan como peticiones que sean posibles o válidas. Porque, por ejemplo, imagínense que ustedes dejan que no haya mesero y que el mismo comensal le diga a los de la cocina qué es lo que quiere. Pues a lo mejor se podría hacer como mucho rollo, porque a lo mejor el cliente empieza a pedir cosas que ni siquiera están en el menú, o si en el menú dice que es con lechuga, pues él dice, no, pues yo no quiero lechuga y quiero poner otra cosa. O no sé, igual en la cocina no se dieron cuenta y tachó el menú, y en vez de decir que daba hamburguesas, ahora dice que hace hot dogs y da eso. Entonces, una API es importante para mantener como una capa extra de seguridad, para no estar conectados directamente a la base de datos, porque cualquiera, si estuvieras directamente conectado a la base de datos, podría meterte información que tú no quieres a tu base de datos, o cosas así, o sacar información que no debería. Entonces la API simplemente es como, ok, yo voy a hacer la conexión, pero yo solamente te voy a permitir que puedas consultar el nombre de los usuarios, pero no las contraseñas. O sea, simplemente no tengo la opción y no voy a poder, ¿no? Entonces, básicamente eso es una API, como esa conexión, ¿no? Es una manera de conectar dos softwares entre sí, ¿no? No sé si alguien tenga como alguna medio duda en esa parte de las API. No. Va. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, ahora sí con el JavaScript. Nada más antes les quiero dar como, en general, como una mini introducción a JavaScript, pero, o sea, no así de que esto es un if, ¿no? Como de las cosas como básicas como que tiene JavaScript. Y, por ejemplo, una de esas como cosas básicas, me meto el Git, ¿no? Para ver que no se me esté olvidando nada que tenga que decir. Ok. Básicamente, pues nosotros hemos visto, o bueno, en general, a lo mejor igual si no han programado nunca, no saben qué son las funciones, pero, por ejemplo, una función básicamente en JavaScript podría ser esto, ¿no? De que function, por ejemplo, decir hola, y aquí, ¿no? De que log, o sea, que imprima a consola, hola. Y pues eso es nuestra función. Bueno, y también para vincularlo, así como vinculamos nuestra hoja de estilos de CSS, aquí abajito nos vamos a ir y le vamos a vincular el script, o sea, ahora el JavaScript. Esto siempre se hace hasta abajo de la página, que primero cargue todo y ya al final carga los ¿cómo se llaman? Los archivos de código. Entonces le damos script, y si se fijan es una etiqueta script con un source. Entonces aquí le vamos a decir, pues, ¿qué archivo vas a usar? Pues el app.js. Y así ya está vinculado. Entonces, y esto se va a imprimir aquí, de lo típico que siempre damos de que inspeccionar. Y nos vamos a consola aquí arriba. Aquí nos va a salir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues nosotros aquí tenemos nuestra función, ¿no? Entonces, decir hola y la llamamos. Y esto se va a llamar en cuanto se cargue la página.
Entonces, si nos vamos, aquí nos da hola, ¿no? Entonces, pues, eso es una función básicamente y también podría recibir argumentos, como sabemos, de que, por ejemplo, recibe un mensaje, entonces, pues, que imprima ese mensaje y a la hora de llamarla, básicamente le damos un mensaje de que hola. Entonces, este hola va a tomar el valor de esto. Entonces, pues igual, si se fijan, ya dice hola, ¿no? O sea, igual, o sea, si alguien no, de plano no ubica qué son funciones, pues básicamente los parámetros es como que tu función es una fabriquita y tus parámetros es como la materia prima que necesita para funcionar, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. Pero bueno, o sea, igual creo que al menos la mayoría ya ha visto que son funciones. Entonces, en JavaScript hay algo que se llaman arrow functions. Arrow functions, o sea, como funciones flecha en español. Bueno, en general varios lenguajes las tienen, pero pues, JavaScript es muy conocido por usarlas. Esto básicamente viene siendo igual, solamente que nos permite hacer códigos mucho más limpios también y son anónimas, es decir, nosotros podríamos crear una función, porque a lo mejor imagínense que tenemos una función tal cual así, que nada más es decir hola, o sea, que no hace mucho más. Tener que declararla, darle un nombre, todo igual, o sea, es mucho, siendo que a lo mejor es, oye, pues nada más necesito que imprima algo rápido, así es una función que igual solo se ejecuta rápido una vez. Entonces también para eso nos podría servir un arrow function, porque nosotros lo que podríamos hacer es, por ejemplo, decir const, decir hola2, igual a, o sea, aquí estamos declarando una constante, una variable, o sea, si quieren ahorita let. Let es para declarar variables en ¿cómo se llama? En JavaScript. Entonces le vamos a decir hola, por ejemplo, tenemos esto, y le vamos a decir que es una función, un arrow function, básicamente. Por ejemplo, log hola. Hola de arrow function. Entonces, básicamente aquí, ¿qué está pasando? Esto, o sea, hasta aquí pues solo estamos declarando una variable y esto como tal ya es el arrow function. Es lo mismo, si se fijan, nada más que aquí no le tenemos que decir, hey, eres una función que te llamas tal. No, aquí lo que le estamos diciendo, que tú vas a hacer una función, dentro de los paréntesis van a ir los parámetros, igual que se los pasamos aquí, solo que aquí irían al inicio. Si no lleva, pues no se los ponemos. Y al poner esta flecha, más bien es, o sea, es poner un igual con un mayor que, esos dos símbolos juntos vamos a estar indicando que es una función, que es un arrow function, ¿no? Entonces, parámetros, de esta manera indicamos que es una función y dentro de las llaves, pues sería lo que haría tu función, tal cual. Y, por ejemplo, para llamarla, el decir hola es, o sea, ahí sí ya es lo mismo. Podemos decir hola 2. Y si se fijan, ay, es que no le pasó un mensaje. Hola. Si se fijan, aquí nos imprimió el hola de la función normal y aquí nos imprimió el hola del arrow function, ¿no? Entonces, esa es la diferencia como que hay entre esas funciones. Es lo mismo. Podríamos usar function en vez de arrow function, pero como lo que vamos a hacer queda mucho más limpio sabiendo como la sintaxis de arrow function, por eso lo aprendemos básicamente. Porque tener que estar poniendo function, un nombre todo el tiempo, hace que tu código se vea más, o sea, es más difícil de leer. O sea, que aún al inicio que se nos hace más difícil leer esto, obvio, porque pues es nuevo. Pero ya cuando vamos viendo como lo útil que es, en general, es súper útil, ¿no? Entonces, pues en general eso es un arrow function. No sé si alguien tenga dudas en general de funciones o tal cual de arrow function hasta ahorita. Arrow. Y el otro concepto, ya antes de usar tal cual las APIs, vendría siendo lo que son las promesas. Las promesas, básicamente, nos ayudan a... O sea, son... ¿Cómo le digo? O sea, ahí ya empieza la sincronía. Bueno, más bien primero, entonces, déjenles enseño qué es asincronía.
Imagínense que tenemos log hola, ¿no? Por ejemplo, que va a imprimir 1. Después tenemos el console. Después tenemos otro que va a imprimir 2. 2. Sí, timeout. Ahorita no hagan caso a esto, pero básicamente, por ejemplo, que vamos a tener uno. Y log, por ejemplo, 4. Entonces, como para poner el concepto de asincronía, básicamente, por ejemplo, aquí vamos a tener este código, ¿no? Que va a imprimir primero 1, va a imprimir luego 2. Este set timeout, básicamente lo que le estoy diciendo es de que vas a ejecutar esta función después de tantos milisegundos. O sea, te vas a esperar 1000 milisegundos, o sea, un segundo, te vas a esperar un segundo y después vas a ejecutar la función que esté dentro de este método. Y después vas a imprimir 4. Entonces, como lo que tendría sentido es que se imprima 1, 2, espera un segundo, se imprime el 3 y después el 4. Pero eso sería asíncrono, es decir, que espera a que las cosas terminen, ¿no? O sea, y si se fijan, por ejemplo, si ejecutamos esto, nos lo pone así. Nos pone 1, 2, 4, 3. Es decir, se imprimió el 1, el 2, el 4 y hasta el final el 3, ¿no? Entonces no se esperó un segundo a imprimir el 3 y después el 4. Eso es lo que pasa con la sincronía. Es decir, no espera a que esta línea acabe. Como esta se ejecutó mucho antes que esta, la va a imprimir antes. Eso es la sincronía, básicamente, que no va a esperar a que otra cosa acabe. No está sincronizado. Es como, pues, me da igual si tú vas a esperar 20 segundos. Si yo me ejecuto ahorita, pues me voy a ejecutar. Entonces, básicamente, la sincronía es muy importante entenderla. O sea, igual no espero que de este curso vayan aquí entendiendo súper bien la sincronía ni nada, porque pues es un concepto medio curioso. O sea, no difícil, pero pues sí tiene como sus cosillas. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer aquí es pensar de que cuando nosotros vamos a hacer una request, es decir, una petición a la base de datos, o sea, a nuestra API, de que dame todas las gasolinerías de Guadalajara, que por ejemplo eso lo podrían buscar en Google Maps, ¿no? De que gasolineras Guadalajara, y les regresa a lo mejor todas las que estén a lo mejor en 10 kilómetros a la redonda, por ejemplo, ¿no? En lo que busca eso, o sea, no es instantáneo. Por más rápido que sea, obviamente depende qué tan rápido sea, pues todo, la conexión a internet, qué tan rápido te dé la respuesta, todo, ¿no? Pero imagínense que tarda un segundo. Entonces tú le picas al botón, imagínense que cuando le piquen al botón, automáticamente ya se ejecuta la función de buscar eso y va a tardar un segundo, como lo que pasa aquí. Pero al mismo tiempo también se va a ejecutar la función de actualizar la interfaz, de que ya te ponga el mapita con los pines de dónde están las gasolineras, ¿no? O sea, de que gasolineras cerca de mí. O sea, estos pines, ¿no? Que están aquí, básicamente. Entonces, pero primero, antes de poner esta información, porque si se fijan, aquí como que llamó una función en la que se va a actualizar, ¿no? De que, pues aquí le vas a poner el nombre de la gasolinera que nos haya regresado a la base de datos, su dirección, todo. Pero antes de hacer eso, nosotros tenemos que esperar a que nos conteste la base de datos. O sea, no podríamos hacer lo que nos pasa aquí en el código de que, hey, el usuario buscó las gasolineras. Pues haz la petición, va a tardar tantos segundos y te actualizas. Actualizas el título, la dirección, todo. Porque seguramente como actualizar la interfaz se va a correr más rápido que la petición, lo que va a pasar es que te va a dar error. ¿Por qué? Porque como tu actualizar tu interfaz gráfica tardó menos, va a decir de que, oye, yo tengo que poner un título, pero no me ha contestado. O sea, no es indefinido su respuesta. Pues no tengo título que poner, pum. Pero justamente un segundo después ya te contestó tu base de datos, pero pues ya no se actualizó. Entonces tenemos que hacer nuestro código síncrono, o sea, lo tenemos que sincronizar.
Eso es la sincronía, básicamente. Es como un concepto pues, bastante importante cuando estamos manejando APIs o bases de datos. Pero en general es eso, ¿no? O sea, que el código, esta línea no va a esperar a que esta acabe, a menos que nosotros se lo digamos. Entonces, no sé si hay alguna duda en cuanto a lo que es asíncrono. No, ninguna duda. Ah. Entonces, ya nada más el último concepto que viene serían las promesas. Las promesas es una manera como muy simple de nosotros poder como también manejar eso del código asíncrono. Básicamente una promesa, como su nombre lo dice, es, pues me estás prometiendo que me vas a entregar una información. Si no me la llegas a dar, pues me vas a dar un error, pero me vas a regresar algo. O sea, tanto la respuesta como un error, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos hacer algo así como, por ejemplo, const mi promesa es igual a new promise, y entre paréntesis va a recibir los valores que es reject y success. Y si se fijan, ya estamos usando pues ¿cómo se llama? La sintaxis de Arrow Function, de que le pasamos los atributos, con la flechita le indicamos que vas a hacer una función y qué va a hacer. Entonces, esto new promise es un objeto de JavaScript. Vamos a crear una nueva promesa nada más para ilustrarlo. Ya ahorita que vamos bien cómo usar la API, vamos a ver cómo se va a usar, ¿no? Entonces, básicamente, aquí podríamos hacer de que, por ejemplo, let a es igual a 1 más 1. Y, por ejemplo, if a es igual a 2. Success. Y el success nos va a regresar algo. O sea, nos va a decir, ok, tuvo éxito lo que querías hacer. ¿Qué quieres que te regrese? ¿No? En este caso, por ejemplo, nada más de que tuvimos éxito. Else, es decir, si A no fue igual a 2, pues le decimos reject. Es decir, se rechazó, hubo un error, no fue lo que quería. Pues hubo un error. Entonces, por ejemplo, en sí la promesa siempre tiene reject y success. O sea, siempre va a haber algo que pase cuando ¿cómo se llama? O sea, cuando haya éxito y siempre va a pasar algo cuando ¿cómo se llama? Cuando no te dé una respuesta, pues, en general. Entonces, básicamente, nada más. Ay, perdón, no es success, es resolve. Sí, es resolve. Entonces, si se resolvió, o sea, si tuvo éxito, nos va a dar tuvimos éxito. Si fue rechazada, nos va a decir hubo un error, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, nosotros acá, ¿qué dice? Por ejemplo, podemos llamar ahora a nuestra promesa. Por ejemplo, mi promesa.den. Es decir, el den, esto ya es como, ahora sí, sintaxis muy de JavaScript. Es decir, la promesa te va a regresar algo. Si tuvo éxito, es decir, si tuvo un resolve, si se pudo hacer, entonces, pues, ¿qué hago? Que recibe una función, como vemos una arrow function. Es decir, si nuestra promesa tuvo éxito, entonces, con esa respuesta, por ejemplo, imprímela. Response. Me dio un error. Index.html. No, creo que lo copié mal. Nada más un segundito. Resolve, reject, new promise. No reject.
Console. Lo que no entiendo ahorita porque me está dando el error. In promise tuvimos éxito. Por ejemplo, a ver si le hago el punto catch. Por ejemplo, el punto catch básicamente lo que haría es de que si tuvimos éxito en la promesa, con esa respuesta, pues haz algo, ¿no? Si no, es decir, si tuvo un reject, o sea, si pasó algo, básicamente le vamos a cachar el error. Igual, con el error, por ejemplo, con ese error, pues vamos a hacer algo. No sé, por ejemplo, le podríamos decir al usuario de que, pues, hubo un error o desde como ya la parte de atrás le decimos, no, pues, vuelve a pedir la información o algo así, ¿no? Entonces, igual podríamos tener el log error. Entonces, si se fijan, ahora sí ya jaló, ¿no? De que tuvimos éxito, no nos lo puso. A ver, dejen quito esto. Aquí nos da, tuvimos éxito. ¿Por qué? Porque creamos esto, si A es igual a 2, que en este caso lo es, y aquí le vamos a decir, si tuviste éxito, pues este resolve es lo que nos va a regresar. Como lo que nos regresa es ¿cómo se llama? Este texto, esa es nuestra respuesta. Por ejemplo, le podríamos regresar que nos regrese A y que aquí pues nos imprimiría el 2. Porque aquí le dijimos, ok, con el then, pues lo que nos haya regresado el resolve se va a tomar el lugar de esta respuesta, ¿no? Entonces tuvimos éxito. Si, por ejemplo, no se le digamos esto que ya sabemos que pues no va a ser igual a 2, nos va a dar hubo un error. Básicamente esa es la sintaxis como de una promesa. Y es como súper importante porque casi todas las APIs son promesas, ¿no? Básicamente. Bueno, la manera de consumirlas. Entonces, esta es la sintaxis, básicamente. Si hubo una respuesta, te va a decir, te va a dar lo que se resolvió. Si hubo un error, te va a dar lo que esté en el reject. Y todo se usa con esta, ¿cómo se llama? Sintaxis. Es decir, llamas a tu promesa, .then, es decir, si la promesa pasó, entonces voy a hacer esto. Si no, si hubo un error, entonces voy a hacer esto. Y si se fijan, aquí ya estamos usando arrow functions y queda así cortito. Porque si no, aquí le tendríamos que poner function, pensar en el nombre de la función, saber qué va a hacer. O sea, por eso las arrow functions son muy, muy padres porque nos permiten tener un código pequeño. Entonces, no sé si haya como una duda más o menos en esta parte de qué son las promesas, antes ya ahora sí de pasar a utilizar el API, que cómo es. No, todo bien. Va. Entonces, ahora sí. Vamos a comentar todo esto. Ahora sí, para hacer nuestra petición al API. Hagan de cuenta que nuestra API básicamente, aquí se los voy a pasar, es, si se meten en este link, ahí van a poder hacer las peticiones al API. Perdón, apenas estoy viendo lo del chat. Sí, ahí fue lo que contestó Carlos. Sí, siempre pones los JavaScript hasta el final del archivo HTML. Entonces, perdón si se me pasa el chat, es que no me llega notificación. Si quieren, me pueden interrumpir, que se me hace más fácil. Ahí en el chat les envié el link de donde van a sacar el API, ¿no? Entonces, básicamente, si se meten a ese link, van a tener esta página, ¿no? Que pues no tiene mucho diseño, pero básicamente el API como tal, ustedes van a hacer una petición a este link. Al ustedes meterse a este link, desde código, les va a dar una petición. Y siempre hay varios hay varios métodos o protocolos que hay. Por ejemplo, está el get, que en español sería como obtener, ¿no? O agarrar. Entonces,
cuando tú llamas a esta API con get/quotes, por ejemplo, te va a regresar todas las frases. Si le das a get con quote lang end, te va, por ejemplo, regresar frases en inglés, ¿no? También están, por ejemplo, los más comunes siempre son put, post y delete y get. Básicamente, post es para poner, o sea, para como insertar como en la base de datos, por ejemplo, algún valor. Entonces podríamos utilizar post para poner ustedes mismos frases dentro de la base de datos. Obviamente está controlado, ¿no? O sea, tampoco es como que vaya a poner cualquier cosa, se va a revisar. El delete, pues para borrar. Y en general esos son como los métodos como más comunes a la hora de utilizar APIs. Nosotros ahorita solo vamos a utilizar get porque solo queremos obtener las frases de la base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a utilizar que es el get/quotes/random lang sr. O sea, perdón, quotes/random. Eso básicamente, si le dan clic, si se fijan, es el mismo link al que les mandé, pero con /quotes/random. Estos, o sea, se podrían conocer como endpoints, ¿no? De la API a dónde te quieres meter. Porque si solo te metes a quotes, por ejemplo, te regresa todas las quotes, ¿no? Todas las que tengan la base de datos. Y si se fijan, son toneladas, ¿no? Entonces, con el /random así, cada vez que se metan les va a estar regresando solamente una al azar. Entonces, por ejemplo, recargan la página y les dan varias. Entonces nosotros vamos a utilizar precisamente esa parte de la API. Entonces las APIs siempre es como un link. O sea, en web, o sea, al menos casi todas, las APIs normalmente son links, ¿no? Entonces vamos a copiar eso y, por ejemplo, vamos a hacernos nuestra función async. Ahorita les digo, ¿qué onda con eso? Function, por ejemplo, get quote. Y, por ejemplo, vamos a hacer dentro de un try catch. Es importante poner dentro de un try catch esto porque básicamente quien no haya usado try catch, lo que esté dentro del try es, o sea, literal, piénsenlo en español, de que pues vamos a calar, vamos a intentar este código. Si llegara a fallar ese código, vamos a agarrar el error y vamos a decir, oye, pues hubo un error con el código que intentamos poner dentro del try, ¿no? Entonces, es como un if, ¿no? De que if error, entonces haz esto, básicamente. Y por ejemplo, aquí vamos a poner, normalmente se pone algo así, como const API URL igual a así, random, por ejemplo. Entonces, básicamente esto lo que les va a dar va a ser esto. O sea, cada vez que ustedes se metan, les va a dar esto. Entonces, normalmente nosotros vamos a poner como una constante porque el link nunca va a cambiar. Entonces, una constante que se llama API URL o como ustedes quieran, ¿no? De que link de la API, ¿no? Entonces lo guardamos en una variable ese link. Y todo dentro del try para que cale todo esto por si hay algún error en cualquiera de, ¿cómo se llama? De esas partes. Entonces, por ejemplo, ahora sí ya con eso vamos a hacer, por ejemplo, const response, es decir, nuestra respuesta va a ser await fetch API URL. Ahora sí, nosotros tenemos nuestra función, lo que les había explicado la sincronía, ¿no? De que va a imprimir 1, 2, va a imprimir 4 y hasta después imprime el 3 porque no está sincronizado. Entonces, al nosotros ponerle async, básicamente le estamos diciendo a esta función, oye, tú vas a ser síncrona, ¿no? O sea, le estamos diciendo de que tú eres una función asíncrona, entonces vamos a manejar eso, ¿no? Entonces lo que vamos a estar haciendo aquí es de que nosotros agarramos el API, la URL y el response, básicamente fetch nos va a regresar una promesa, como habíamos visto aquí. Nos va a regresar una promesa. Si fue exitoso, nos va a regresar esto. Si no fue exitoso, nos va a dar un error de que, oye, pues no te la pude dar, o sea, pasó algo, ¿no? Entonces, eso básicamente hace fetch. Es una promesa. Por eso les quería
enseñar que son promesas. Entonces, si tuvo éxito ese fetch, es básicamente, les va a regresar este texto. Y el await básicamente se usa, ¿por qué? Porque al hacer nosotros esa consulta a la base de datos, podría ser que tarde por la conexión de internet 1 segundo, 20, 40, los que sea. Entonces le vamos a decir, pues espérate a que esto jale antes de asignarlo. O sea, antes de pasarte a la siguiente línea, siquiera de código, vas a esperarte a acabar. Entonces básicamente el await es como que le está diciendo al código, te me esperas aquí en esta línea, básicamente. Entonces te me esperas aquí y no puedes avanzar hasta que no me hayas dado la respuesta y la respuesta ya sea puede ser exitosa o no, como habíamos visto, el reject o el resolve, pero me vas a dar una respuesta, pero no me voy a seguir el código hasta que no me regreses algo. Entonces ya con la respuesta, por ejemplo, nosotros imprimimos la respuesta aquí, response. Si nosotros nos vamos a nuestro código, bueno, y llamamos a la función, claro. Si se fijan, nos da la respuesta, nos da un response, pero, o sea, ¿ustedes ven todo esto así como muy raro? O sea, literalmente es un objeto response. A nosotros no nos sirve el objeto response porque todavía no podemos acceder como a los valores que tiene, pues, o sea, nosotros necesitamos, pues, el texto, o sea, esto, ¿no? Como más manejable. Entonces, para hacer eso, le vamos a decir return, es decir, nuestra función, ya que tengas, nos vas a regresar esto. Await, otra vez, response.json. Esto básicamente lo que va a hacer es de que como el fetch nos regresó un response, tal cual un objeto response, así se llama, básicamente nos vas a regresar esa respuesta pero convertida a JSON. Si alguien no está familiarizado con el JSON, a lo mejor lo han visto en algún lado. El JSON es una estructura así, por ejemplo. Es con llaves y básicamente, entre comillas, tú le pones el atributo, por ejemplo, descripción, 2 puntos y el valor. Sería como hacer un objeto en algún lenguaje de programación, de que le ponen nombre es igual a Jorge. Entonces aquí es una manera muy común de transportar información entre APIs, ¿no? Entonces básicamente eso es un JSON. Y eso sí nos sirve mucho para ya agarrar los atributos que queremos, ¿no? Entonces aquí le vamos a decir, ok, ya que tuviste la respuesta, te vas a esperar a darme la respuesta. Y después me vas a regresar eso, pero te vas a esperar a convertirte a JSON. ¿Por qué? Porque podría ser que nuestra respuesta, lo que nos regresó el API, aparte de que eso tardó, ya que nos lo dio, puede ser que a la hora de convertirlo a un JSON tarde muchísimo, porque a lo mejor fue muchísima la cosa que te regresó, ¿no? Entonces te vas a esperar a darme el JSON, ¿no? Y básicamente si hubo un error, o sea, aquí lo pueden manejar de diferente manera, pero pues si a lo mejor hubo un error justamente con esa frase, pues lo que vamos a hacer es volver a agarrar otro. O sea, si hubo un error, pues se vuelve a llamar y con suerte la siguiente frase que nos dé, ahora sí ya jale. Entonces, en general ya con esto, ya tenemos todo. O sea, por ejemplo, si nosotros aquí imprimiéramos log, por ejemplo, log await response JSON, si se fijan, ya nos da ahora sí como tal un JSON. Autor, Ted Nelson. La frase es tal. Entonces, con esto, por ejemplo, nosotros podemos ponerle punto autor, el atributo de... más bien, primero hay que guardarlo. Por ejemplo, const, ya por ejemplo, cosa. Vamos a darle await. Entonces, ya, tal cual el JSON se va a guardar en la variable cosa. Y aquí le pueden dar cosa.autor. Ryan Singer, ¿no? ¿Por qué? Porque pues básicamente cosa es un JSON que tiene como atributo autor, en y un ID. Si ustedes quisieran la frase, ahora sí ya le ponemos .en y nos da la frase. Entonces, básicamente esto fue todo lo que necesitamos para ya obtener una respuesta de una API. Esta API, claro, es pública y no necesitas... Normalmente en las APIs necesitas autenticar. O sea, es decir, que tú
tú digas, pues yo estoy haciendo esta petición desde tal lugar, soy tal y tal. Ya pues es más rollo, ¿no? Pero en general esta API no te pide nada, entonces con solo estas 3 líneas ya estamos obteniendo información de esto, o sea, de algo que está en un servidor, ya estamos obteniendo eso. O sea, la verdad el fetch es bastante sencillo. Entonces, nada más como para recapitular, el fetch te va a regresar. El fetch va a hacer una petición a la URL que tú le hayas dado. Podrían poner esta URL aquí adentro, ¿no? Pero pues está como mejor separarla. Entonces va a hacer una petición a esa URL y va a hacer de que, ok, pues me va a regresar una promesa. Entonces podría ser que la resuelva o no. Y me voy a esperar a que lo haga, no me voy a pasar de línea. Y ya que la tengo, voy a convertirla a formato JSON para ya poder ahora sí manejarlo como tal. Y ya lo regreso. Entonces, no sé si, por ejemplo, de ahí haya alguna duda, que básicamente Sí. esto es como el core de todo. En el await, Uh-huh. ¿este aplica solo para lo que está dentro de la función? Sí, el await no va a jalar si, por ejemplo, aquí no le hubiéramos puesto async. Te daría algún error. Si te fijas, await solo es válido en funciones asíncronas. Entonces le tenemos que decir que va a ser asíncrono y ahora sí el await solo va a jalar dentro de la función asíncrona. Ajá, pero ¿hace que se espere solo lo que está dentro de la función o también si pones la función en otra parte va a hacer que va a detener todo? No, sí, sí. Haz de cuenta. Lo de aquí, básicamente, esto todavía nos va a regresar, todavía nos regresaría, por así decirlo, otra promesa. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, o sea, este get quote nos va a regresar a su vez otra promesa, ¿no? Entonces, como nosotros la llamaríamos desde otro lado, por ejemplo, aquí ya pondríamos el punto den. Entonces, básicamente, sí va a ser que se espere solamente lo de la función, ¿no? Pero como a su vez esto también es una promesa, también va a ser que se espere en otro lado. Pero, o sea, me refiero, no va a ser que, no, o sea, no va a tronar tu aplicación en el aspecto de que ya no va a correr tu programa, de que, por ejemplo, si a lo mejor esto tardó años, tiene un límite, por ejemplo, que si tardó más de, suponte, 10 segundos, ya lo va a tomar como error, entonces ya va a seguir. O sea, tampoco, por ejemplo, se quedaría así como en blanco toda la aplicación, por ejemplo. Ah, ok, gracias. No. No sé si alguien más tenga duda como en general de la web, de lo async. Yo tengo una duda. Sí. En caso de que requiera más argumentos, o sea, si el API requiere algo más de ti, ¿cómo le harías para eso? Por ejemplo, normalmente, bueno, a ver, es que para enseñárselos de una vez con la de Twitter, por ejemplo, básicamente, déjate lo enseño con la de Twitter, ¿no? De una vez para hacer eso, que es así recibe argumentos. Entonces, miren, entonces, para eso, ya tenemos como todo lo necesario para cambiar esto, los valores de aquí, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, ahorita te digo lo de los argumentos para ponerla con la de Twitter y ahí vas a ver lo de los argumentos. Por ejemplo, entonces básicamente desde el JavaScript, nosotros vamos a referenciar dónde vamos a ya poner esa información como visual, ¿no? Entonces, por ejemplo, le podríamos poner quote placeholder es igual a document get element by ID. Y aquí le vamos a pasar el ID. Es decir, este document va a buscar en todo el HTML qué está pasando, ¿no? De todo el documento me vas a regresar el elemento que tenga tal ID. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos puesto que la frase se pusiera dentro del ID quote, ¿no? O sea, dentro de aquí. Entonces, vamos a decir del ID quote y también para agarrar de una vez el autor. Esa, como le habíamos puesto, que es author. También lo podrían agarrar por clases. Podrían ponerle get element by class o así. Pero está más recomendable que sea por autor. Entonces, por ejemplo, quote, author placeholder.
Y, por ejemplo, nosotros podríamos poner aquí, no sé, nuestra función, por ejemplo, update interface, que sea la que se encargue como de actualizar toda la interfaz como gráfica, tal cual. Entonces, por ejemplo, en esa, básicamente podríamos, como esto es como una variable global, ahí podríamos ponerle que quote placeholder .inner HTML, es decir, este inner HTML va a cambiar lo que esté dentro de la etiqueta. El elemento, básicamente, lo que seleccionó fue esto, tal cual. Bueno, más bien, dejen primero se los muestro. Imagínense que voy a imprimir el log quote place. Si se fijan, lo que me imprimió fue el span ID quote span, ¿no? O sea, literalmente me imprimió las etiquetas HTML. Entonces, a la hora de ponerle inner HTML, le estamos diciendo que, pues, lo que esté dentro, tal cual, como o sea, inner, ¿no? En inglés, de que lo de adentro, el HTML de adentro va a ser igual a, por ejemplo, bueno, y esta función va a recibir nuestro autor y va a recibir nuestra frase. Entonces, por ejemplo, el quote placeholder va a ser igual a en, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay una cosa que igual queda medio raro, pero document get document add event listener DOM content loaded, y esto va a llamar a, por ejemplo, ahorita les explico qué onda con esto. Y aquí básicamente vamos a llamar al getQuote.den, porque como habíamos visto, o sea, aquí tenemos una promesa. O sea, más bien, esto nos va a regresar el JSON, pero esto sigue siendo una promesa, porque como tenemos los awaits, al nosotros tenerla asíncrona, una promesa es asíncrona, entonces nosotros le tenemos que decir then, tenemos que esperar a que toda esta cosa jale, o no jale, pues, ¿no? Ya sea que dé error o no. Entonces, por eso el getQuote nos dio al final una promesa, y el fetch también es una promesa. Pero entonces el getQuote va a ser una promesa, entonces nosotros a la hora de llamarla le vamos a dar .den, y como ya habíamos visto, va a recibir una función. Entonces, por ejemplo, con la respuesta que nos dio, por ejemplo, con el, o sea, con, ¿cómo lo pongo? Bueno, sí, con respuesta, ¿no? O sea, un nombre así como que se entienda. Con esa respuesta, básicamente, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a pasar a update interface, esa respuesta. Y esto va a recibir, por ejemplo, los datos mejor. Y aquí nosotros le vamos a decir, sabemos que esta respuesta tiene la frase, entonces nosotros le podemos decir data.end. Este end viene dado por la propia API, porque si nos fijamos aquí, en en viene la frase. Está medio raro eso, igual estaría mejor que dijera frase o algo así, ¿no? Pero como también vemos, en el autor, o sea, el atributo autor, trae el autor, ¿no? Entonces nosotros básicamente lo que aquí estamos diciendo es de que en el documento le voy a agregar un event listener, o sea, vas a escuchar por un evento. ¿Y cuál va a ser este evento? Cuando el contenido del DOM cargue. Como habíamos visto, el DOM es el arbolito. Entonces, cuando el contenido del DOM cargue, es la primera vez que tu página carga. O sea, en cuanto te metes a la página, carga el DOM, es decir, convierte todo el HTML al arbolito que habíamos visto, y en cuanto eso pase, ejecutas esa función. Entonces, esto nos ayuda a ejecutar una función en cuanto cargue la página. Imagínense que queremos poner un video en cuanto cargue la página. Pues escuchamos este evento. O sea, a lo mejor si alguien ha utilizado, no sé, Java o interfaces gráficas, pues los event listener son bastante comunes para escuchar. O sea, se le llama escuchar como el clic del botón o así, ¿no? Entonces, llamamos a nuestra promesa, que fue todo esto que hicimos. Básicamente todo esto que hicimos fue llamar a la API y todo, nos va a regresar la promesa, y como habíamos visto, si es que nos dio una respuesta, con esa respuesta, ¿qué vamos a hacer? Se la vamos a pasar a la función que nosotros creamos de actualizar la interfase. Entonces,
esto, si se fijan, ya nos pone la frase que nos regresó la base de datos ahí, tal cual. Porque esto es cada vez, agarramos el elemento donde está guardado, que es este. Hacemos referencia a este. Y adentro de ese HTML le vamos a poner, de lo que hayamos conseguido, el punto .en, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros carguemos la página nos va a dar una diferente. Entonces, prácticamente ya, o sea, ya casi lo tenemos. Y, por ejemplo, también aquí lo que vamos a actualizar es el author placeholder. El author placeholder. Básicamente, inner HTML igual. Y aquí data.autor. Entonces, si se fijan, ya pone la frase con el autor que estamos obteniendo de las de acá. Y pues ahorita solo jala cada vez que se carga la página. Entonces nada más vamos a hacer que este botón jale, que básicamente igual eso está súper sencillo. Como habíamos visto el event listener, vamos a hacer aquí, por ejemplo, cuando cargan la página. Y cuando se da clic. Entonces, aquí va a ser muy igual. Tenemos que referenciar a nuestro botón. Entonces, si se fijan, el botón de nuevo, de otra frase nueva, tiene el ID de new quote, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una constante, porque el botón no va a cambiar, ¿no? En general, o sea, por eso es constante. Entonces, por ejemplo, button next quote es igual a document.getElementById y le pasamos, ¿cuál es el ID? Que se me olvidó. New quote. New quote. Entonces, nada más para darle más orden. Elementos HTML. Función que hace petición al API y regresa una promesa. Cuando carga la página ahí. Función para actualizar el HTML. Entonces, cuando se da clic, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el botón next quote, entonces le vamos a decir botón next quote punto add event listener y el event listener que vamos a buscar es el click. Estos, el DOM content loaded y el click, ya vienen por default en HTML, en JavaScript, perdón. O sea, ya son por default. Entonces, esto va a detectar un click, tal cual. Entonces le vamos a decir coma, ¿y qué vas a hacer? Entonces, con un arrow function, le vamos a decir, le vamos a decir, ok, vas a agarrar una nueva frase, como lo que hicimos aquí. Si es que esa llamada a la frase fue exitosa, entonces, con la respuesta, vamos a llamar a la update interface, le vamos a pasar la respuesta. Que si se fijan es lo mismo, que cuando carga o cuando no. Solamente que, o sea, esto va a jalar cada vez que se haga clic. Si solamente tienen un atributo en un arrow function, no es necesario que pongan los paréntesis, pero se los pueden poner, por ejemplo. Y, por ejemplo, si hubiera un error, le damos .catch, por ejemplo, error, y, por ejemplo, un log, que hubo un error. Entonces, a menos que haya un error, se va a poner eso. Si no, cada vez que se le haga clic al botón, se va a ejecutar esto, que va a llamar al update interface y se le va a poner, o sea, lo mismo, ¿no? Nada más que el event listener, eso es para, porque el botón al inicio, o sea, si no le pones el JavaScript, no detecta que le diste clic, o sea, no lo escucha, por así decirlo. Entonces, nosotros al decirle, agregarle un escuchador de eventos, ¿no? Ya va a escuchar el evento click, de que, escuché el evento click, entonces ya ejecutó algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora sí, cada vez que nosotros le damos clic, se van a estar poniendo nuevas frases, básicamente. Y prácticamente ya lo tenemos. Entonces, ya nada más para ver la parte de tuitearlo. Esta es el API de Twitter.
Si quieren, se los paso. Este link. Básicamente, este link es para... O sea, este es el API ahora sí de Twitter también. Y este es un pedazo del API de Twitter que no requiere como que estés como con inicio de sesión ni nada. O sea, no tienes que pedir como permiso para usarla ni nada. Ahí se las envía al ¿cómo se llama? Al chat. Entonces, ¿qué te permite este pedacito? Si se fijan, o sea, es el mismo concepto, ¿no? De que acá nos metíamos a este link, aquí va a ser lo mismo. Y este va a recibir los argumentos, como me habían preguntado. Básicamente nos vamos a meter a /intent/tweet. Y aquí tiene, en la documentación dice qué parámetros tiene. Nosotros el que vamos a usar es el texto, que ese nos va a permitir darle un texto a ese tweet. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, básicamente va a ser igual irnos a... Vamos a checar el... ¿Cómo se llama? Ya podemos borrar esto. Vamos a checar el botón de Twitter, ¿no? Tiene el ID de Twitter, entonces pues vamos a hacer lo mismito. De que const button Twitter igual document get element by ID Twitter, ahí está. E igual, por ejemplo, podemos hacer la función en la que le vamos a decir cuando se quiere tuitear, ¿no? Entonces vamos a agarrar el botón de Twitter, button Twitter.addEventListener, que también va a escuchar por un clic. ¿Y qué va a hacer? Entonces básicamente, ¿qué va a ser el botón de Twitter? Bueno, más bien para que esté más simple, nada más vamos a ponerlo en otra función. Por ejemplo, en el tweet quote. Y todavía no hemos creado esa función, entonces tuitearla, por ejemplo. Ahí. Entonces aquí vamos a hacer la function y ya con esto ya acabamos, no se apure. Tweet quote. Y básicamente esta función, si se fijan, por eso pueden usar un arrow function si es como una función como más cortita. Si se fijan aquí, utilizamos arrow function, no declaramos una nueva función. Pero aquí sí, cuando se le haga clic, se va a llamar a esta función que sí la declaramos tal cual como una función nueva, pues, básicamente. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer const quote y vamos a jalar el texto que esté actualmente en la frase. Por ejemplo, ahorita tal cual está ¿no? There is no programming language y tal. Ahorita dentro del HTML está escrito este texto. Entonces, para jalarlo es súper sencillo. Igual, con el quote placeholder que habíamos declarado aquí arribita, que es el que contiene la frase, pues le vamos a decir .inner text. Eso nos va a regresar el texto. Y vamos a también el autor, const author, es igual a quote placeholder.inner text. Entonces básicamente eso nos va a regresar o sea, tanto lo que esté en el quote y el autor, pero como en el momento actual. Const Twitter URL. Y ahora sí, aquí tienen que utilizar, porque como vamos a ponerle variables dentro del string o dentro del URL, tienen que usar estas como comillas que, si se fijan, son como hacia el otro lado. No son como las simples, o sea, son como comillas que van hacia la derecha. Y ahí también tendríamos que hacer lo del try el catch, ¿no? Porque estamos sacando la URL, el API. Como tal, aquí no, porque no estamos haciendo una petición. Mira, esto lo que va a hacer, básicamente es de que esta es como nuestra liga base, ¿no? Que aquí la tenemos. Es como nuestra liga base. Pero no le estamos haciendo como un get. O sea, en este caso, del fetch, sí estamos haciendo un get. Estamos haciendo un get de esto. Aquí no, porque no queremos jalar información de Twitter. Esto más bien es o sea, vamos a publicar solo un tweet, pero no nos estamos accediendo a información ni nada. Entonces, aquí no tiene que ser asíncrona. Digo, obviamente que hay... Una duda, Jorgito. Sí, ¿qué pasa? Dice que tiene
query parameters, ¿no? Entonces, no sé si sea más fácil de enseñar eso. O sea, puedes poner ese URL en el navegador y agregarle los parámetros, ¿no? Sí, no, sí, por eso es lo que voy a hacer ahorita. De que, ve, ¿dónde está? Haz de cuenta. Aquí lo único que vamos a hacer es que, si se fijan, tiene los parámetros, ¿no? Del texto. Y este va a recibir tal cual el tweet que tú vas a dar. O sea, de 280 caracteres, si quieres. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, para indicarle que le vamos a poner un parámetro, es con un signo de interrogación. Text, que es ¿cómo se llama? Este parámetro. Y le vamos a decir a qué es igual ese parámetro. Y vamos a abrir, vamos a poner un símbolo de dinero y llavecitas. Entonces, por eso necesitan poner como estas comillas como hacia la derecha, como las diferentes. Porque si pusieran comillas normales, no va a detectar la variable que está dentro como variable. La va a detectar como texto. Entonces, por eso necesitan poner esas comillas. Entonces, esto es lo que me decías de los parámetros, de que para indicarle que va a recibir un parámetro es con el signo de ¿cómo se llama? De interrogación, el parámetro que quieres usar, que es texto, y a qué es igual. Entonces, ¿a qué es igual? Pues es igual al quote, o sea, al texto que está dentro, ¿no? Actual. Y, por ejemplo, le ponemos una barrita para que ponga el texto, espacio como un slash, y ponemos otra vez el autor, por ejemplo. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Nos estamos conectando a esta parte, le vamos a decir que va a recibir este parámetro, ya con el, ¿cómo se llama? Con el signo de interrogación, y le vamos a decir que su texto va a ser igual a la frase que tengamos actualmente dentro de nuestro contenedor, o sea, esta, y también al autor. Y de hecho eso pasa mucho, por ejemplo, a veces cuando se meten a Amazon y buscan y están filtrando productos, de que, a ver si por ejemplo se los puedo poner. O sea, eso es como súper típico de que, por ejemplo, productos de promociones. Y filtrarlos por bebés. A ver si lo encuentro. Ay, es que está medio largo este. Bueno, hagan de cuenta que aquí se ve. Básicamente, yo le estoy pidiendo que me dé los productos en oferta, ¿no? Entonces, básicamente, esto sería como lo mismo que estamos haciendo. Nos estamos metiendo a esta parte como de la API, por ejemplo, que tendría Amazon, y va a recibir el argumento. Entonces, le damos el signo de interrogación y el ref. El ref es algún argumento que tenga Amazon, así como este tiene el argumento texto, y eso es igual a esto. Entonces, eso es lo que está pasando básicamente, es lo que estamos haciendo. O sea, cada vez que vean en un URL como los signos de interrogación, es eso. Entonces, pues... bueno, y entonces ya tenemos esa URL. O sea, por ejemplo, y lo único que tenemos que hacer es abrir una nueva pestaña. Eso se hace con window.open. Window.open les va a abrir una nueva pestaña en el navegador. O sea, literal va a ser esto. Y le vamos a decir que lo haga en el Twitter URL. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hagamos el tweet, nos va a abrir una nueva pestaña y directamente nos va a poner la frase. ¿Por qué puso? Es que aquí es autor. Entonces, ahora sí. Si se fijan, básicamente eso es lo que hace. O sea, si ustedes metieran directamente esto y le pusieran en texto igual a lo que ustedes quisieran, o sea, me refiero desde código, o sea, si ustedes pusieran esto desde el navegador y aquí en texto pusieran de que, hola, ¿qué tal? O sea, les va a abrir eso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Básicamente estamos agregándole los parámetros del texto que queremos a esa partecita de la API de Twitter y la vamos a abrir en una nueva pestaña, básicamente. Y, bueno, aquí le podríamos poner el guión bajo blanco. Esto es nada más básicamente para que les abra como una pestaña bien en blanco y así todo. Entonces, literalmente ya lo tendremos. Simplemente estamos agarrando las frases que están actualmente en el HTML, nos metemos al URL de Twitter y vamos a abrir una nueva pestaña de Chrome. Entonces, agarramos una nueva, tweet.
Y si se fijan, aquí está. O sea, aquí pueden ver en el URL el intent tweet, signo de exclamación, y aquí va a ser igual el texto. Y si se fijan, o sea, aquí ya lo pone, de que typing, el porcentaje se los pone cada vez que hay un espacio. Entonces, básicamente, este texto es lo que está aquí. Entonces, no sé si hay alguna duda de eso. O sea, en general, pues ya quedó como lo que habíamos hecho. O sea, ya podemos agarrar una nueva frase desde el API cada vez que hacemos esto, la podemos tuitear y todo se va a eso. O sea, ya lo que ustedes podrían hacer, por ejemplo, como esto de que esta frase está muy larga para los 280 caracteres de Twitter. Entonces, lo que podrían hacer es validar que, por ejemplo, desde aquí, desde código, que cuando obtengan la nueva frase, si pasa de 280 caracteres y la quiere tuitear, que le diga, oye, esta frase es muy larga para tuitear, o algo así. O sea, ya ustedes le podrían ir metiendo más cosillas. Pero en general, si se fijan, o sea, no siento que haya sido mucho código, porque realmente solo fue como esto, y ya podemos tener como una conexión a una API así de sencillo con este método. Entonces, no sé si alguien tenga una duda en general de todo lo que hicimos, de algo, no sé. Yo ninguna. Yo por el momento no. No. El que me había preguntado de los argumentos sí le quedó como claro, ya ahora sí con esta partecita. Sí, así es. Va. Igual, por ejemplo, o sea, si tú quisieras ponerle related vía, o hashtags, por ejemplo, aquí le podrías poner igual, ¿no? Desde aquí mismo otro signo de interrogación, hashtags, igual, y ya le pones el igual. O sea, es como irle concatenando, ¿no? Eso, en general. Entonces, en general ya, o sea, ya quedó, ya es la una. No sé si alguien pues se quiera quedar platicando de algo en general. O sea, ya acabamos. Entonces, pues, o sea, muchas gracias a todos los que pudieron venir y todo. Espero que no haya sido muy revoltoso porque, o sea, sí es un tema medio, o sea, no diría que al menos así muy avanzado, pero pues sí ya es como un cambio, ¿no? De lo que normalmente veíamos. Pero esto es súper importante porque no importa que hagan, la verdad se van a estar conectando a APIs, o sea, si hacen videojuegos, si hacen aplicaciones, hagan lo que hagan, pues, o sea, se van a estar conectando siempre, van a tener que estar teniendo esas conexiones de base de datos. Pero, por ejemplo, esto ya es como más, o sea, digo, en un nivel muy básico, pero ya es como más a lo que se asemejaría el trabajo de un backend, ¿no? Va, gracias. No, ustedes por venir. Igual, si alguien se quiere quedar a una duda o lo que sea, con mucho gusto. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Nada, buen día. Jorge, yo sí tengo una duda por ahí. Sí, claro, ¿qué pasó? Lo que pasa es que yo estoy haciendo así como una página, pero sí le estoy metiendo ahorita un poco de backend, se puede decir. Uh-huh. Y ahorita estoy con la duda de, por ejemplo, qué tan seguro es como que los datos ya en la web, o sea, cómo lo puedo hacer como para protegerlos un poco más, porque estoy pensando en añadirle ya usuarios y pues como que, o sea, la verdad soy muy nuevo en seguridad web y ahí sí no tengo ni idea. No sé si con el puro, ¿cómo se llama? El protocolo HTTP, algo así, ¿no? Ajá, no sé si con eso es suficiente o si tengo que agregarle alguna otra cosa o algo así. Pues, o si o proteger mi base de datos o no sé. Pues si quieres, Diego, que te puede contestar eso, que tiene como más experiencia en ese aspecto. Ay, güey, deja por mi cámara. ¿Me ven? No, ¿verdad? ¿O sí? Te veo, no, nada. Está todo negro. Qué raro. A ver, espera. Qué raro. Igual ya me la chingué. Bueno, ni modo. Seguridad. Entonces, ¿qué va a ser tu página? Dime un poquito de eso. Lo que pasa es que ahí, de hecho, precisamente en el TEC hay un grupo que se llama CreateMat. Sí. Y lo que yo estoy pensando estábamos pensando hacer como una biblioteca digital, pero mi idea iba más enfocada hacia como
hacer que se pudieran registrar usuarios y a cada usuario meterle como que progreso, o qué cursos ya, o qué videos ya vio, o qué trabajos ya hizo y así. Pero, o sea, sí, no, la verdad soy nuevo en eso de los usuarios y no sé como que tantas... Sí, mira, obviamente toda la información queremos que sea privada, ¿no? No queremos que sea expuesta ningún tipo de información, eso nunca debe pasar. Entonces, tú vas a hacer una API, ¿no? De donde vas a estar sacando la información. ¿Cómo vas a asegurarte que cuando de tu página le hablan a tu API, cómo te estás asegurando de que es alguien, de que es la página, que no es una persona que está tratando de obtener tu información? Entonces, para esto, bueno, son varias cosas. Primeramente, cuando un usuario cree una cuenta o inicie sesión, o sea, cualquier tipo de dato con datos del usuario que te manden a ti, como la contraseña, tienes que hashearla. O sea, tienes que... Por ejemplo, existe, creo que se llama el SHA-512, si mal no me falla la memoria. Entonces, tú vas a recibir de input la contraseña, ¿no? Entonces tú le vas a aplicar un hash, o sea, la vas a encriptar, y entonces mandas la contraseña encriptada a tu API, a tu base de datos. Entonces, se va a quedar la contraseña encriptada, no se va a guardar la contraseña tal cual. Tú nunca debes de saber cuál es la contraseña. Se tiene que encriptarlo luego. Y segundo paso, cuando un usuario crea una cuenta, pero cuando inicia sesión, la manera de verificar que es un usuario y que su sesión es activa es por medio de los tokens. Entonces, yo llego a iniciar sesión, pongo mi correo, mi contraseña, inicio sesión, se manda a la API, se manda el correo y se manda la contraseña que está hasheada, que está encriptada. Y la API, ¿qué me va a regresar? La API me va a regresar ¿está correctos tus datos? O sea, puedes iniciar sesión o no. Y lo segundo que me debe regresar es un token. Un token, o sea, puedes googlearlo, ya hay como muchos tutoriales de web tokens. Entonces, ese token lo vamos a guardar en la computadora y el token tiene diferente información. Entonces, cada vez que dentro de tu aplicación se hace un request a tu API, ese token, tenemos que mandar ese token, ¿sí? Entonces, como... Y aparte de mandarlo, o sea, tú en la base de datos, cuando lo generas, lo guardas. Y ese token tiene una vida. Entonces, por ejemplo, cada vez que inicia sesión el usuario, cada vez que pasan 30 días, tienes que reiniciar ese token, ¿no? Entonces, así puedes estar seguro de que siempre es un usuario activo. Vaya. Y respecto a lo demás, yo creo que, o sea, no importa, o sea, porque no, con el token es tu medio de seguridad para poder, o sea, si no te mandan un token, tú no regresas nada, o sea, ¿quién eres, no? O sea, igual checa tutoriales porque, o sea, al inicio así como nada más hablado, pues obviamente como que te va a sacar de onda. Sí. Pero, o sea, básicamente el token funciona como contraseña de tu API. ¿Y sabes cómo hacer una REST API o no? Ahorita estoy, bueno, no sé si cómo ando de tiempo pues, pero ahorita lo que estoy haciendo, o sea, ya lo que puedo hacer es registrar y validar sesión con las contraseñas, así como tú dices, encriptadas. Pero creo que sí me va a hacer falta eso del token, la verdad no lo había escuchado yo. Sí, es que eso también sirve para la sesión de usuario, ¿no? Para que no se muera. Ok. Bueno, lo que pasa es que yo estoy usando Node y hay un módulo que se llama Express Session, algo así. Y ahí es donde yo estoy guardando a mi usuario. Entonces, con eso en medio de las páginas se está como que verificando de que se inició sesión y así le permite ver ciertas páginas y le permite no ver ciertas páginas. Y no sé si te refieres a eso o si es muy diferente. No, sí, también, o sea, puedes usar eso, puedes hacer diferentes cosas para verificar la sesión. Otra cosa es que, por ejemplo, guardarás el token, tú le vas a poner cierta información. El token es algo encriptado, unas palabras o algo. Entonces, lo que a veces se hace es que en el token se pone también una fecha de expiración.
Y esa fecha de expiración también se puede usar para la sesión de usuario. Pero no, o sea, lo que estás haciendo está bien. Ah, ok, Igualmente, ok. solo es cosa de que tú pienses cada cuándo vas a reiniciar el token, cada cuándo le vas a crear un nuevo token al usuario y cositas así. ¿Y el token se hace, o cómo puedo empezar a Ya, investigar sobre ello? ponle, no sé, web token. Ahí te debe de salir con eso. Ok. Bueno, Ujú. que es un JSON Web Token, ¿verdad? Sí, Ah, muy bien, muy bien. Entonces, no, pues creo que sería todo por el momento. Yo creo que voy a seguirle acá y ya si tengo alguna otra duda ya les puedo preguntar, ¿no? Me imagino. sí, no te apures, ahí estamos para lo que necesites. Sale, sale. Gracias, ¿eh? Sale, carnal. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Bye.